En ese día hablamos de que el Señor, pues al sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dio leyes y dentro de esas leyes habían unas fiestas. Y habían 7 fiestas especiales, de las cuales, digamos, eran, a ver si nos acordamos, la Pascua, que fue la que se enseñó la vez pasada, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. En ese orden, entonces el Señor les dio fechas específicas de cuándo debían celebrar esas fiestas. Y también mirábamos que dentro de estas fiestas, es decir, estas fiestas también nos avisan proféticamente, se van a cumplir. Algunas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Vamos a mirar unas imágenes que esa vez también presenté. Bueno, les estaba explicando, era el calendario judío, para que entendamos que el calendario judío es diferente al calendario nuestro. El calendario hebreo inicia su año en un mes que se llama el mes de Nisán. Y el mes de Nisán, comparándolo con el calendario nuestro, estará iniciando más o menos a mitad de marzo hasta mitad de abril. Sí, el calendario hebreo se basa básicamente en la luna, en el año agrícola, en las estaciones, en las fiestas judías. Es diferente al calendario nuestro, que es el gregoriano. Entonces ellos tienen también sus 12 meses, pero como el año sí tiene 365 días, a ellos no les alcanza a completar, entonces cada cierto tiempo añaden un mes más, que es el mes de Beadar. El último mes se llama Adar y Beadar quiere decir el segundo Adar. Entonces, ellos siempre, les decía que ellos siempre, por ejemplo, el día de la Pascua es un día de luna llena, siempre. Es por eso que en nuestro calendario la Semana Santa cambia de fecha. Hay veces en marzo, a veces en abril, ¿cierto? Porque nos guiamos es por el calendario, digamos, por la fiesta de la Pascua, que es una fiesta hebrea. Entonces ellos son los que definen la fiesta y el calendario gregoriano se acomoda a esa fecha. Entonces, en la primavera, que es los meses de Nizar, Iyar y Sivan, o sea, más o menos entre marzo y junio, mitad de marzo, mitad de junio, allí tenemos las primeras fiestas, que dijimos que era la fiesta de la Pascua, que fue la que aprendimos, y la fiesta de la Pascua la encontramos la instrucción en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, y el Señor entonces estaba llevándole plagas a los egipcios porque no dejaban ir al pueblo de Israel. Y la última plaga entonces fue la de la muerte de los primogénitos. Entonces en esa oportunidad el Señor les dijo a ellos que debían separar un cordero de 1 año, macho, sin defecto. El día 10 del primer mes del año de ellos lo separaban y el día 14 lo sacrificaban. Y por la noche lo debían comer. No debían quebrar ninguno de sus huesos, debían comerlo asado completamente, no podían cocinar nada. Si les sobraba para el siguiente día, deberían quemarlo, no podían comer nada el siguiente día. Y explicamos todo esto, ¿no? Cómo el Señor le dio las instrucciones y cómo luego ellos lo hicieron, que la sangre tenía que con ella pintar los dinteles y el dintel y los postes de la puerta, para que en el momento que el ángel de la muerte pasara por allí, entonces no, digamos, pasara de largo y no hubiera muerto en ese lugar. Entonces, digamos que entre los puntos importantes, la fiesta esa se llama Pascua, que en el griego es Pesach, y que si lo pasamos al español significa pasar de largo. Ese es el término que se utilizaría. Pascua es pasar de largo. Que en el Antiguo Testamento entonces significaba que el ángel de la muerte pasaba de largo donde el dintel y los postes de las casas estuvieran pintados con la sangre del cordero, pasaba de largo y no había muerte allí. Mientras que en los sitios donde no hubiera sangre, que básicamente era en las casas de los egipcios,
entonces allí morían los primogénitos, bien sea de animal o de humanos. Y para nosotros, ese pasar de largo significa que la segunda muerte pasará de largo. Nosotros no sufriremos la segunda muerte, los que hemos creído en el Cordero sin mancha, en Jesucristo. También veíamos que el cordero que se utilizaba, pues era un animal de 1 año sin mancha. Para ellos podía ser de las ovejas o de las cabras. Y para nosotros ese cordero es Jesús. Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que también hoy en día nosotros lo recordamos con la Santa Cena. La Santa Cena, digamos, es la celebración de la Pascua nuestra también. También nos enseñaba que eso debía comerse con hierbas amargas. Para los israelitas eso significaba recordar que la esclavitud en Egipto fue algo horrible, algo amargo que vivieron durante muchos años. Para nosotros entonces es recordar que la esclavitud del pecado es algo horrible, que por la misericordia de Dios ya lo hemos dejado. Amén. Y también allí enseñaba que la gente extraña, los extraños eran los que no eran hebreos, no podían participar de esta Pascua, a menos de que ellos se hicieran hebreos. ¿Cómo se hacían hebreos? Haciendo la circuncisión. Tenían que circuncidarse y así, digamos, pertenecían a los hebreos y podían participar de la Pascua. En el caso nuestro, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer la circuncisión del corazón y se hace por medio del bautismo en agua. Ya no es como lo hacían ellos. Y vamos entonces ya a entrar en la fiesta de los panes sin levadura. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 6. Estas fiestas también, digamos, que nos trazan el camino de la salvación. Sí, el entender nosotros y aceptar a Jesucristo como nuestro Cordero, entonces es el inicio nuestro de nuestro camino de salvación. Y las fiestas van llevando también una progresión en nuestro camino de salvación. Levítico 23:6 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Gloria a Dios. El 14 del primer mes dijimos que era la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Quiere decir que los panes sin levadura iniciaban pegado a la fiesta de la Pascua. Tanto así que se traslapaban entre sí, porque creo que esto no se los había dicho hoy, pues la vez pasada sí. Los días de los judíos no inician como los días nuestros, que empiezan a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. El día de los hebreos o de los judíos inicia a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del otro día. Esos son los días de ellos. Para ellos primero es la noche y después el día. Y así fue como Dios lo enseñó desde el principio. En la Biblia que normalmente nosotros leemos, que es la Reina Valera, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que fue la tarde y la mañana el primer día, y así el segundo día, la tarde y la mañana el segundo día. ¿Sí? En otras versiones dice fue la noche y la mañana. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, que es, digamos, en cierto momento del año que se oculta el sol, hasta las 6 de la tarde del siguiente día, es el día de ellos. Entonces, el día 14 de ellos, pues iniciaba a las 6 de la tarde. Ellos durante el día del 14, o sea, al otro día por la mañana para nosotros, el 14 era que ellos sacrificaban el cordero. Y por la noche, es decir, ya el 15 era que lo comían. Por eso se traslapaban la Pascua con los panes sin levadura. Entonces, tanto así que en algunas partes de la Biblia mencionan la Pascua también incluso el 15, como si fuera el segundo día de la Pascua. En alguna parte, no recuerdo en este momento la cita. Y en muchas partes más
El primer día, o sea, la Pascua, el 14, lo mencionan como si fuera la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era tan unida la fiesta que era indistinto nombrarla de una manera o de otra. En ese periodo se presentaba eso. Pero sí hay algo muy importante que quiero leerles. Bueno, ¿esto cuándo se originó? La fiesta de los panes sin levadura. Se originó con la salida de Israel de Egipto. Allí se inició la Pascua y se inició los panes sin levadura. Entonces en el capítulo 12 también, en el versículos 15 al 20 de Éxodo, allí el Señor le da las instrucciones a Moisés. Y Moisés luego se las transmite al pueblo y ellos las cumplen. Entonces en el capítulo 12 se dan las instrucciones de la Pascua y también se dan las instrucciones de las fiestas de los panes sin levadura. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ese cortado de Israel quiere decir que era muerto. El primer día habrá santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y dice el versículo 39, ya lo que leí hasta ese momento eran las instrucciones, y en el 39 dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces ellos empezaron a cumplir esos 7 días de panes sin levadura. ¿Qué es lo que se celebra entonces en la fiesta de los panes sin levadura? Lo leímos, dice que guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Es decir, se celebra la liberación de la esclavitud. Se celebra en esta fecha. ¿Y qué es lo que significa? Ahora más adelante lo vemos más en detalle, pero la levadura en la Biblia en su gran mayoría significa corrupción, significa algo que altera las cosas, que las corrompe. Entonces esos 7 días sin panes de levadura tiene un significado que es que durante esos 7 días hay que sacar el pecado que ellos traían de Egipto, tenían que sacarlo. Eso es uno de los significados. Y espiritualmente, pues significa que nosotros debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Y como les venía diciendo, estas fiestas también son una progresión de la vida cristiana. Entonces, de tal manera de que la persona que acepta el sacrificio de Cristo, que se convierte al Evangelio, entonces inmediatamente tiene que sacar el pecado. Empezar a hacer a un lado las cosas que no le agradan a Dios. Sabemos que Dios empieza a hacer una obra en las personas, pero muchas personas creen, se hacen bautizar, pero todavía tienen pecados. Entonces es necesario sacar el pecado. Y esta fiesta, dice la Biblia, que era para celebrarla perpetuamente, lo que significa que siempre nosotros constantemente tenemos que estar sacando el pecado de nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora, también les decía, creo que no mostré la segunda figura, ¿o sí? Miremos un momentico la segunda figura que tenía ahí. Esas fiestas judías, digamos que se presentan unas en primavera, otras en otoño. Entonces también tienen un cumplimiento profético. Eso lo leímos en un versículo de la Biblia que dice que nadie os juzgue por fiestas o días de reposo, porque eso es sombra de lo que ha de venir. No recuerdo la cita, pero la vez pasada se las di. Entonces,
la Pascua se cumplió con la muerte de Jesús. Es decir, las tres primeras fiestas se cumplieron con la venida de Cristo. La cuarta se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Y las últimas tres se cumplirán con la segunda venida de Cristo. La Pascua entonces se cumplió con la muerte de Jesús. Los panes sin levadura se cumplieron con la sepultura de Jesús. Las primicias se cumplieron con la resurrección de Jesús. Y el Pentecostés se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Las otras tres que no se han cumplido son las trompetas, que se cumplen con el rapto de la iglesia, el día de la expiación, que se cumplirá con la segunda venida de Cristo a la tierra, y los tabernáculos se cumplirán en el reino milenial. Entonces todo eso tiene su cumplimiento profético. Entonces, el cumplimiento profético en este caso se cumplió entonces con la sepultura de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es el pan de vida, ¿cierto? Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús murió, entonces dice la Biblia que él fue sepultado, ¿cierto? Pero dice la Biblia que él no vio corrupción. El cuerpo de Jesús no se corrompió como sucede con el cuerpo de cualquier persona, que se descompone. Porque lo que lo descompone, las cosas, es la levadura. ¿Qué descompone? A ver, digamos que en el caso del pan, la levadura ayuda a que la masa sea más suave, más blanda, se crece, ¿cierto? Pero también ayuda a que el pan se descomponga mucho más rápido que si no tiene levadura. El cuerpo de Cristo, entonces Jesús dice que Él es el pan. Él es el pan de la vida. Y también encontramos que, no le voy a decir los versículos, pero más o menos le comento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron a prisa y no alcanzaron a leudar el pan, a aplicarle levadura. Dice que lo envolvieron en sábana y se lo llevaron. Cuando Jesús murió, Él fue envuelto también en una sábana. Y también encontramos que en varias partes de la Biblia nos enseña que la tierra abre su boca y ha tragado gente. Por ejemplo, el caso de la rebelión de Coré, los que lo recuerden. La tierra abrió su boca y tragó a estas personas. Y hay otros casos que se presentan, ¿sí? Entonces también eso se refiere a que ese pan fue comido por la tierra. Gloria a Dios. Entonces, en la sepultura de Jesús se cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Digamos que me salgo un poquito del tema, pero algo de relación tiene. Y les recuerdo lo que leíamos. Si quiere, miremos nuevamente en Levítico 23. Miremos, sigamos adelante. Otro versículo más adelante, creo que es el 8. Bueno, el 7. El 7 y el 8. Dice que el primer día tendréis santa convocación, hablando de esa semana. Tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Sigamos. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿A qué me refiero eso? Cuando dice que el primer día será santa convocación y que el último día, séptimo día, también será santa convocación, se refiere a que esos días son días de reposo especiales, ¿sí? Ustedes saben que el Señor ordenó de que el séptimo día de cada semana era día de reposo, que nosotros lo conocemos como el sábado, ¿cierto? Pero habían otros días de reposo que no necesariamente coincidía con el sábado. Quiere decir que durante esa semana podía haber un día de reposo en cualquier otro día intermedio y haber el día de reposo del sábado y luego el otro día de reposo que era el último día de la fiesta. ¿Sí está claro esto? Bueno,
Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque digamos que estudiando el tema quise aclarar acerca de cuándo murió Jesús y cuándo resucitó Jesús. Porque pues si bien es cierto muchos de pronto lo tenemos claro, hay otros que no. Yo pregunto, ¿quién me dice qué día resucitó Jesús? Un domingo, el primer día de la semana. ¿Alguien tiene otra opción? Bueno, ¿quién sabe a qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde, ¿cierto? Porque dice que la hora novena del día, los judíos contaban el día desde las 6 de la mañana, era la hora cero, digamos. Por ejemplo, cuando Pedro fue al templo y encontró al paralítico, dice que era la hora novena del día, la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. También se habla de la hora sexta del día, que es el mediodía para nosotros. Y para ellos también, ¿no? Digamos, donde el sol está en la parte más alta. Entonces, la Biblia dice que a la hora novena del día, dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Y a la hora novena, más o menos, cercana pues a la hora novena, fue que él murió. Voy a leerlo. Dice en Mateo 27, 45 al 50, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Entonces él murió cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Ahora, la profecía que decía que cuántos días y cuántas noches tenía que él estar en el vientre de la tierra. 3 días y 3 noches, ¿cierto? En Mateo 12:40 dice, el mismo Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces yo pregunto, ¿pudo haber nacido el domingo? Si hubiera, haber resucitado. Si hubiera resucitado el domingo, tendría que haber resucitado cerca de las 3 de la tarde, para que se cumpla la profecía de 3 días y 3 noches, ¿cierto? Entonces, podemos concluir primero que Jesús no resucitó el domingo. ¿Por qué sabemos que no el domingo? Porque dice en Lucas 24, 1 al 6, que en el primer día de la semana, que se refiere al domingo, muy de mañana, a pesar de que el domingo empezaba a las 6 de la tarde del día de lo que para nosotros es el día anterior, ellas fueron muy de mañana, ¿cierto? Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. O sea que el domingo muy de mañana ya había resucitado, pero él debía haber resucitado a las 3 de la tarde. Entonces tuvo que haber sido el sábado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es que muchos tienen la confusión y dicen que murió el viernes y resucitó el domingo? Eso, digamos que uno lo escucha casi en toda la gente, pero pues la Iglesia Católica es la que lo afirma. Y no puede ser, si él murió el viernes a las 3 de la tarde y tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, pues estaría si resucitó el lunes, estaría el viernes por la noche 1 noche y el sábado por la noche 2 noches. Y de día estaría solamente el sábado. Entonces no se puede cumplir esa profecía.
Además, nosotros sabemos que Jesús murió el día de la Pascua, ¿cierto? El 14 del mes, que es lo que la Biblia enseña. En Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahí está explicando de que al siguiente día de la Pascua era un día de gran solemnidad, un día de reposo de gran solemnidad, que es el que le estoy mencionando, el primer día de los panes sin levadura. Desde el principio el Señor dijo que en la semana de los panes sin levadura, el primer día iba a ser un día de reposo especial. Lo que aquí en San Juan 19:31 dice que es un día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad. Entonces ahí está la confusión, porque los que creen que nació el viernes es porque dicen como al siguiente día era día de reposo, entonces era un sábado. Pero resulta que ese día de reposo no era de un sábado, era de un día entre semana. ¿Sí está claro? Ahora, hay otro versículo por allí donde dice que las mujeres, después del día de reposo, fueron a comprar especias para preparar para ungir al Señor, ¿cierto? Y dice que después del día de reposo fueron muy de mañana a ungirlo y ya estaba vivo, ¿cierto? Ya había resucitado. Pero es que en ese versículo hay un punto que hace una separación, o sea, ellas después del día de reposo de gran solemnidad fueron a comprar las especies y a prepararlas. Pero después del día de reposo del sábado fue que fueron al sepulcro a ungir a Jesús. Entonces hay cosas que digamos se prestan como para confusión cuando no se tiene claro estos días de reposo de gran solemnidad. Entonces si nos devolvemos y Jesús resucitó el sábado, 3 días hacia atrás, sería entonces el miércoles que él murió. El miércoles era 14, murió a las 3 de la tarde, el jueves fue día de reposo, el viernes fue un día normal, el sábado nuevamente día de reposo y ese sábado resucitó. Bueno, no sé si será muy confuso o no, pero quería aclarar eso. Pensé que estaba diciendo que sí era confuso. El que no lo haya entendido, después sacamos por ahí mediodía y nos explicamos. Ese era un paréntesis bastante grande, que me consumió mucho tiempo. Bueno, la fiesta, esta fiesta de días de reposo era una fiesta, digamos, de gran gozo, era una fiesta que la gente disfrutaba mucho. Era necesario lo que lo leímos, digamos, dentro de las fiestas que el Señor decía que tenían que ir. En este caso ya cuando estaba donde estaba el tabernáculo o donde estuviera el templo, ellos tenían que ir. Y resulta que ustedes saben que el pueblo de Israel se apartaban del Señor y el Señor los castigaba, bueno, y dejaban de hacer estas fiestas. Pero hubo unos momentos especiales que fue, por ejemplo, cuando Ezequías fue rey y él entonces, digamos que hizo una reforma en Israel y volvió a celebrar la Pascua. Volvió a celebrar la Pascua. Y dice la Biblia que fue de tanto gozo que incluso la alargaron otros 7 días más, la fiesta de los panes sin levadura, y la alargaron otros 7 días más, porque estuvieron muy contentos. En Crónicas 30, 21 al 23 dice: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado de la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días más. También cuando Josías celebró la fiesta, porque él mandó a arreglar el templo y allá encontraron el libro de la ley, y allí parece como que ni siquiera conocían ese tema porque se les había olvidado, pero cuando le fue leído el libro de la ley, entonces él propuso celebrar la fiesta. Y dice en 2 de Crónicas 35, 17 al 18: y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días.
Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que cuando nosotros digamos que espiritualmente celebramos la Pascua, celebramos la fiesta de los panes sin levadura, que significa sacar el pecado de nuestras vidas, habrá fiesta en cada uno de nosotros. Seremos personas muy felices, gozosas, porque es que el pecado es el que esclaviza al hombre. Y un esclavo no puede ser feliz, no tiene libertad. Pero cuando nosotros sacamos el pecado por el poder de Dios de nuestra vida, entonces nosotros vamos a tener completa felicidad. Cuando el Señor le dio las instrucciones al pueblo de Israel, le dijo que debían sacar esa levadura de la casa. ¿Ustedes saben cuál es la casa? En el caso nuestro, nosotros somos casa, el templo de Dios. Entonces lo que nos está enseñando es que debemos sacar esa levadura de nosotros, cada uno de nosotros. Ahora, la levadura es símbolo de maldad, de corrupción, de pecado, amén. Y tenemos varios ejemplos. En el Nuevo Testamento tenemos varias alusiones a la levadura. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 6 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Digamos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que ya la Pascua fue sacrificada, que ya nosotros aceptamos ese sacrificio. Ahora entonces saquemos ese pecado y celebremos esa Pascua, esa fiesta de los panes sin levadura con una masa sin levadura. Gloria a Dios, de sinceridad y de verdad. Y asimismo hay varios ejemplos sobre la levadura. Pero sí la Biblia nos enseña desde 5 puntos de vista lo que es la levadura. La Biblia nos habla de la levadura de los fariseos, nos habla de la levadura de los saduceos, de la levadura de Herodes, de la levadura de los Gálatas y de la levadura de los Corintios. Y cada una de esas tiene algún significado. Y vamos a darlo de manera rápida. En el caso de los fariseos, para ellos era la hipocresía. Usted sabe que el Señor en varias oportunidades les dijo hipócritas, ¿cierto? De frente, hipócritas. También es añadir tradiciones y mandamientos de hombres a la verdad bíblica. Miremos algunos versículos, Lucas 12:11. En esto, juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. También en Mateo 23, 2, 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan guardadlo. Todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La levadura de los fariseos se trató de las tradiciones y mandamientos de hombres que habían puesto por encima de las escrituras. Ellos, era tal, digamos, la hipocresía de ellos, que el Señor una vez les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se dejan ver como muy bonitos, muy bien, muy blanquitos, muy puros, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de podredumbre. Así era la levadura de los fariseos. Entonces, pero ellos lo que decían
en gran parte era bueno, ¿cierto? Por eso dice, lo que digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso es lo que hace la levadura, infla a las personas, se creen más que los demás, se enorgullecen. Y hermanos, el pecado, cuando nosotros dejamos entrar en nuestra vida, nos pasa eso. Y cuando nosotros descuidamos la vida cristiana, empezamos a ser hipócritas, porque queremos aparentar algo aquí en la iglesia cuando no lo somos. No quiero decir con esto de que de pronto una persona que esté pasando por un momento difícil en su vida cristiana deje de asistir a la iglesia, no. Pero sí quiero decir esto, es que uno se da cuenta y es necesario que empecemos a sacar el pecado que posiblemente haya contaminado nuestra vida. Amén, gloria al nombre de Jesús. También entonces está la levadura de Herodes. La levadura de Herodes consiste en mezclar lo santo con lo profano. Es crear sistemas religiosos mezclados. Herodes, él digamos venía de una familia que incluso había reconstruido el templo hacía poco tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra. Y él como que en algún aspecto quería estar bien con los judíos, quería en cierto aspecto, pero él hacía cosas que no convenían. Incluso Juan lo recriminó por haberse casado con su cuñada. Y eso hizo que él lo metiera a la cárcel. Entonces él tenía también que darle cuentas a Roma. Y él entonces estaba como entre dos cosas. Entonces él quería como quedar bien con uno y quedar bien con el otro. Era digamos la levadura de él, era esa mezcla. Que hoy en día desafortunadamente se da mucho. Muchas personas quieren mezclar lo inmundo con lo santo. Y muchos se van de la iglesia porque hay cosas que les parece que no, que eso no es pecado. Y hay cosas que puede que no sean pecado, pero la Biblia dice que no todo conviene, ¿cierto? Que no todo conviene, porque hay cosas que puede que no sean pecado, pero cuando a uno le abre la puerta, empiezan a meterse de uno y empiezan a alejarlo de Dios. Entonces, esa levadura se da en muchos también. También está la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos es la ignorancia de las escrituras, la distorsión de las doctrinas bíblicas y la inclinación hacia la prosperidad material. Entonces, ustedes recuerdan que ellos una vez le dijeron al Señor, para tentarle, que iba a pasar con un hombre, con una mujer que se casó con un hombre, y resulta que el hombre murió y no dejaron hijos. Y la ley decía que entonces el hermano siguiente se tenía que casar con ella. Resulta que se casaron, murió, tampoco dejó hijos, y así pasó con 7. Entonces, ¿qué iba a pasar entonces en la resurrección? ¿Y qué le dice el Señor? Ignoráis las escrituras, ¿cierto? Porque en la resurrección serán como los ángeles, ¿cierto? Que no se casarán, que no, digamos, no hay sexo. Los ángeles son asexuales. Entonces el Señor les decía que ellos eran ignorantes. Ellos ignoraban las escrituras. Y esto pasa mucho, hermano, con muchos de nosotros. Como que nos conformamos con lo que escuchamos acá. Pero, hermano, lo que nosotros escuchamos acá retenemos muy poco. O si no, dígame qué retuvieron ustedes cuando dije de la Pascua. ¿Cierto? Entonces es necesario, hermanos, escudriñar las escrituras. No conformarnos solamente con lo que el predicador les enseñe. O lo que con algún líder que los visita les enseñe. Es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras. Y escudriñando las escrituras seguramente le van a venir muchas preguntas. Y eso es bueno. Entonces pregunte a las personas, al pastor o al líder. Y así usted va teniendo conocimiento propio. No solamente por lo que le digan, sino por lo que usted también escudriña las escrituras. Entonces, es levadura, no escudriñar las escrituras. ¿Y qué dijimos que era levadura? Pecado. Así que, hermanos, escudriñemos las escrituras.
Está también la levadura de los Gálatas. Esa levadura representa la observancia legalista por creer que se puede obtener la salvación por medio de obras. La carta que Pablo le escribe a los Gálatas, en general las cartas que se escriben a las iglesias es para tratar algún tema específico, algún problema que generalmente se presenta. En Gálatas se presentó un problema. Ellos iniciaron bien el evangelio, creyeron en Jesús, se arrepintieron, creyeron en la salvación por gracia. Pero luego llegaron algunos judaizantes. Los judaizantes son aquellos que dicen que la salvación es por cumplir la ley. Y entonces ellos les decían que tenían que circuncidarse, por ejemplo, para convertirse al judaísmo y poder ser salvos. Y entonces algunos, o los Gálatas, empezaron a creer realmente que era por hacer obras, hacer algunas acciones que podían ser salvos. Y Pablo entonces les escribe la carta diciéndole, pero ¿cómo van a creer eso? Si ya ustedes habían empezado bien, ya entendían. Y allí les explica que la salvación es por gracia, no es por las obras. Entonces, la levadura de los Gálatas es eso, algunas personas que quieren ganarse la salvación por obras. Y lamento decirlo, pero eso sucede mucho también en nuestra iglesia, hermanos. Hay personas que quieren figurar aquí en el altar, que para que los vean, porque creen que de pronto eso es hacer mucho. O que hay algo para hacer y quieren hacerlo, pero muchas veces no lo hacen de corazón por servirle a Dios, sino porque quieren resaltar entre los demás. Porque los vean. Entonces, hermanos, nosotros siempre tenemos que tener claro que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios, por su misericordia, por aceptar el sacrificio del Cordero. Gloria a Dios. Y que eso nos anime a servir, qué bueno. Y qué bueno ver hermanos y hermanas que le sirven a Dios. Yo no puedo juzgar quién lo hace de corazón y quién no, pero qué bueno que todos le sirvamos a Dios. Pero lo importante es que lo hagamos realmente por agradecimiento a Dios, no creyendo que eso es lo que nos va a dar la salvación, no, es solamente por agradecimiento. Lo mismo sucede con el tema del dinero, hermanos. No crea que por usted dar los diezmos o dar una buena ofrenda o apoyar la obra de la iglesia económicamente va a ser salvo, no. Eso no es lo que nos salva. Nosotros podemos ser salvos sin dar un peso en la iglesia. Pero sí hay promesas que los que damos, Dios nos bendice. Entonces los que aportamos, lo hacemos realmente es por agradecimiento. Lo hacemos porque Dios sí dice que de lo recibido de tu mano, de eso es que te damos. Porque entendemos que lo que nosotros podemos recibir es porque Dios nos lo da. Es de Él. Nosotros somos administradores. Ya entra a ver si somos buenos administradores o somos malos administradores. Pero hermano, si usted está dando dinero porque cree que con eso se va a ganar la salvación, no se va a ganar la salvación, es por gracia. Que si usted está dando dinero con alegría, porque está agradecido, y de agradecimiento dice, Señor, todo lo mío es tuyo, y de eso yo doy, eso Dios lo recompensa. Gloria al nombre de Jesús. Y también está la levadura de Corinto, que es seguir practicando el pecado aún conociendo la verdad de las Escrituras. Es la tolerancia y permisividad hacia el pecado. Creer que los mandamientos de Dios no es necesario cumplirlos. Entonces, como les decía, las cartas se escribieron a las iglesias por algún tema o algún problema específico. En Corinto había un miembro de la iglesia que pertenecía a la iglesia, se supone, pero que estaba conviviendo con la esposa de su papá. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el problema, y habían algunos que como que les daba risa eso, como que se jactaban de eso, no le veían pecado a eso, no le veían problema. Entonces el problema de los corintios era que seguían practicando el pecado aún conociendo la verdad.
y la tolerancia. Y esa tolerancia, digamos que no es sola, yo me referiría de pronto no solamente a la tolerancia con otros. Yo creo que cuando uno, como cristiano, y que ama a sus hermanos y ama a Dios, pues si uno ve, se da cuenta de que alguien está pecando, uno lo que debe es ayudarlo para que deje el pecado, ¿cierto? Pero no puede uno ir a celebrar de que el otro esté pecando. No puede uno ir a jactarse de que el otro haga esas cosas. Tampoco puede ir uno a decirle que se tiene que ir a condenarlo, no, hay que ayudarle. Y eso nos lo han enseñado bastante el hermano Enrique. Pero también sucede, hermanos, que muchas veces nosotros toleramos el pecado en nosotros mismos y que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Y eso es levadura. Que nosotros dejamos que cosas que nos hacen daño, que no le agradan a Dios, y nosotros la permitimos en nosotros mismos. Entonces la levadura de los corintios es la tolerancia al pecado. Y nosotros no podemos tolerar el pecado porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Así que lo que nos enseña entonces la fiesta de los panes sin levadura es que nosotros tenemos que sacar el pecado, abandonarlo por completo, gloria a Dios, y servirle a Dios con todo el corazón.